Tema, señores. Accidentes de tránsito cobran varias vidas en San Francisco de Macorís. La imprudencia y el irrespeto a las normas de tránsito continúan cobrando vidas en esta ciudad. En la última semana, al menos 3 personas fallecieron en distintos hechos relacionados con accidentes viales ocurridos en esta ciudad y sus alrededores. Uno de los casos más recientes se registró la tarde del miércoles en la carretera que conecta San Francisco de Macorís con Nagua, específicamente en el kilómetro 4 en la comunidad de Guisa. En el lugar cobró la vida del señor Marcelo Decir, residente en la ciudad de Moca, provincia Espaillat. Otro trágico suceso ocurrió en la avenida Caonabo, donde el joven Yelfrien Manuel de la Cruz Santos perdió la vida al impactar su motocicleta contra un poste de tendido eléctrico. El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando el joven perdió el control del vehículo mientras se desplazaba por la vía. Asimismo, la noche del pasado miércoles falleció en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad la señora Altagracia Mercedes Rodríguez, de 66 años, quien permanecía en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado domingo 6. La señora mayor fue atropellada por un motorista que presuntamente realizaba maniobras temerarias, conocidas popularmente como calibrar. El responsable del hecho no ha sido identificado y huyó del lugar tras el atropello. Este caso ha causado gran indignación en la comunidad, que exige justicia y la pronta entrega del responsable para que enfrente las consecuencias legales del hecho. Ahí están las imágenes, el momento fatídico, ¿verdad?, donde el calibrador atropella a la señora. Y bueno, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. ¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad en la alta tasa de accidentes de tránsito? ¿Los conductores, las autoridades o ambas? Esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Quién es más responsable de los accidentes? ¿Sí, las autoridades o las personas que andan en las calles manejando? Muy bien, vamos a ver. José Manuel, adelante. Bueno, es lamentable que gente pierda la vida de esa manera. Es muy triste las situaciones que se han dado en esta semana en San Francisco de Macorís, y hay razón para indignarse. Me refiero especialmente al caso de la señora Milagros, que perdió la vida de una manera contundente y, bueno, hay pocas palabras a veces para describir ese momento. Pero, respondiendo a la pregunta del día, creo que la responsabilidad es compartida. Tanto usuarios, los conductores, como las autoridades tienen responsabilidad compartida en la tasa de accidentes que exhibe este país, que es una de las más altas de Latinoamérica y quién sabe del mundo. Segundo o tercer lugar en accidentes de tránsito. Y lo digo así porque hace falta mucha educación ciudadana con respecto a las leyes de tránsito. Se habló recientemente de que se iba a incluir como materia obligatoria en las escuelas el tránsito, las leyes de tránsito y instrucción sobre cómo manejarse en las calles, las carreteras para los alumnos. Pero creo que hay que hacer más. Esa es una parte que las autoridades, principalmente las autoridades educativas, deben asumir con ahínco y no soltar ese propósito hasta lograr en un tiempo prudente que el país tenga una población más educada al respecto. También, por ejemplo, con el accidente que vimos aquí en la carretera San Francisco-Nagua, hay muchas carreteras que adolecen de una señalización apropiada.
esa carretera particularmente presenta deterioro en muchos de sus tramos, hoyos que de uno esquivarlos se encuentra de frente con el otro carril. Hay que tomar en cuenta que esa carretera es solamente 2 carriles en sentido opuesto, cada carril, y es una carretera de por sí estrecha. En muchas partes de esa carretera las líneas que dividen ambos carriles no son visibles, o si existen ya están muy deterioradas, muy desgastadas, y debido a la velocidad en que a veces se circula, pues los choferes no pueden verla. Hay curvas que no están debidamente señalizadas o definidas. Hay curvas que uno se las encuentra de repente. De por sí la carretera San Francisco-Nagua es muy sinuosa. Pero si a eso sumamos que no existe en los choferes ese necesario sentido común como para circular con prudencia, con mucho más prudencia de la que se necesita habitualmente debido a esas características de la carretera, vemos que se puede terminar en accidentes muy lamentables, porque solamente vemos quizás los accidentes en que hay fatalidades, pero hay muchos accidentes que se dan, aunque no hay pérdida de vidas humanas, sí hay pérdidas materiales, y esos choques ocurren día a día, a cada rato, y muchos de ellos ni siquiera llegan a las redacciones noticiosas porque son pan de cada día. En el caso de la avenida Caonabo, mi infancia, mi juventud y todavía a este día vivo en el Ciruelillo, hago vida en el Ciruelillo, en la avenida Caonabo. La avenida Caonabo es muy sinuosa, tiene curvas, tiene cuestas, tiene tramos en que se alcanzan altas velocidades, hasta de manera involuntaria, si se quiere decir así. En el caso particular de los motoristas, y frente a donde yo tengo mi oficina, JMT Studios, donde reside mi madre, en la avenida Caonabo, ahí hay un tramo, el famoso tramo de la curva, que es un tramo que se alcanza a muchísima velocidad. Señores, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de accidentes que uno presenció durante... Sí, ahí fue que falleció lamentablemente el periodista Luis Fabio Goris. Gran periodista. Y muchas personas han perdido la vida en esa famosa curva. Esa curva ahora mismo adolece de señalización apropiada. Tiene un muro en el medio que pintan de vez en cuando, pero en ciertas horas de la noche, como faltan luces en la avenida Caonabo, ese muro no se ve. Y muchos chocan con ese muro precisamente. Otra cosa es la temeridad de los motoristas. Señores, hay que ver a la velocidad que baja esa gente, por ejemplo, cuando va de Vista al Valle al centro de la ciudad. Entonces, si sumamos eso a la falta de señalización, a lo peligrosa que es la avenida de por sí, bien, tenemos esas fatalidades. Es una pena, ojalá que no se vuelva a repetir. Sí, como lo Yerian. Adelante. Bueno, siendo la República Dominicana el país de mayor cantidad de muertes por accidente de tránsito del mundo, tenemos varios récords nosotros. Tenemos que también como en el tercer lugar. No. De muerte somos el primero del mundo. Eso es increíble. Pero no somos el primero en accidente. Yeah. Entiéndase que por muerte por accidente de tránsito. Fatalidades por accidente. Y llevamos ya varios años, 4 o 5 años liderando eso y no bajamos. Señores, ¿y el Estado Dominicano no se ha dignado en estudiar el fenómeno? Si ustedes se dan cuenta, cuando tú leías el texto, dice la producción, la imprudencia y el irrespeto a las normas de tránsito. Y pone esos 2 factores, pero no lo sabemos. Eso pudiera ser, pero no lo sabemos. No hay un estudio que porque no hay un estudio que diga este es, o varios estudios que digan estos son los factores que están incidiendo en la muerte por accidente de tránsito. Fíjense ustedes que cuando usted dice, por ejemplo, ¿cuáles son los países de mayor cantidad de accidentes de tránsito del mundo? No está la República Dominicana. Ahora sí somos el principal o el número 1 del mundo en muerte por accidente de tránsito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, vamos a suponer, en China pudiera haber más accidentes que en la India? Y muchísimos países que tienen más accidentes que nosotros, pero se muere menos gente. ¿Qué pasa? Ese es el elemento principal que nosotros deberíamos estudiar como nación para poder entender esto. Yo de manera particular creo que aquí el problema está en la velocidad.
en la velocidad y en el involucramiento de vehículos pesados conjuntamente con vehículos pequeños. Por ejemplo, ¿qué hace un camión volteo movilizándose a alta velocidad en medio de la ciudad? Volteárselo. Por cierto, Sí, es un ¿qué me volteo. dicen? volteo ¿Qué me volteado. dicen? Me dicen que en la avenida, que es una avenida, no, la carretera de las Cejas, Ajá. de San Francisco de Macorís, me dicen que hay unos camiones que están tirando Sí, material para allá y que van a alta No, velocidad. alta ¿Y velocidad. por qué van a Cuando alta están velocidad? vacíos, sobre Porque todo. la mayoría de los choferes cobran por tiro, como se le dice, por viaje. Exacto. Entonces, mientras más rápido van y vuelven, más pueden cobrar durante ese día. ¿Y quién le pone control a eso? Mientras la DGC anda persiguiendo gente sin casco, ¿m? Esos son más peligrosos. Estos son, pero mucho más peligrosos porque son letales. Al que un camión de eso le da o lo pisa, no hay nada que buscar. No, no. Y yo lo he visto en Una la, pala para recogerlo. en la avenida, si acaso. En la avenida Con dos cartoncitos. Bienvenido Fuerte Duarte de San Francisco, yo he visto camiones a alta velocidad y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona sea capaz de acelerar tanto o de no frenar ese vehículo? ¿Y si se le atraviesa un niño? ¿Y si se le atraviesa un motorista? ¿Qué va a pasar? O sea, no hay forma de que pueda frenar porque van a un exceso de velocidad, señores. Y la ley establece que en lugares urbanos la velocidad máxima, entiéndalo, entendámoslo todos, es de 30 kilómetros por hora y no más. Entendámoslos. 30 kilómetros por hora y no más. Vayan a medir la velocidad. A que no hay un DGC midiendo la velocidad ahí en la Bienvenido o en la 60, Libertad. ¿no? Andan a 60 y a veces hasta 80. Sí. Un exceso. O sea, ¿cómo tú frenas? Entonces yo creo Bien. que si nosotros no nos abocamos al estudio del fenómeno real, lamentablemente van a seguir pasando estas cosas, incluyéndole a eso también una revisión de la ley, porque ciertamente como tú planteabas, el tema del dolo eventual. En el caso de la señora que falleció, no fue un accidente, porque el muchacho levantó el motor. Claro. O sea, no es una presunción. Él lo levantó el Sí. motor, iba calibrando, No es una y presunción entonces porque se ve en impacta. el video. Claro, no es una presunción, Bueno. es un hecho cierto. Entonces Bien. impacta a la señora. Ya ahí no es un accidente, No, porque claro. usted provocó eso. Bueno, Bueno, buenos días, Carolina Rosa. Buenos días, equipo. ¿Cómo amado andas José tú? Rosa. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, gracias a ¿Cómo Dios. está la señorita Lenach? Muy bien. Un abrazo desde acá, un saludo. Déjame ponerme el gorrito para que ella me califique a ver si le gusta. Se parece a ti, muy observadora. Ah. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros iniciando esta semana y ya mitad de este mes de julio, 14 de julio. Bien, adelante con el tema. San Francisco de Macorís y todo el país, pero vamos a lo que nos compete. Los fines de semana se ha vuelto prácticamente zona de guerra desde el punto de vista de la violencia a nivel social, de la violencia delictiva y de los accidentes de tránsito. Me decía alguien, creo que el viernes, pero hubo un accidente, o sea, del pasado fin de semana. Digo yo, no, eso es lo normal los fines de semana. Cuando no hay accidentes de tránsito en San Francisco de Macorís es, sobre todo los fines de semana, algo que debe de llamar la atención. Señores, nosotros estamos teniendo 2 y 3 accidentes de gravedad. Lo que es la Avenida Libertad, la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, podríamos incluir la Bienvenido Fuerte Duarte. No tanto, pero estas dos zonas específicamente se han convertido en zonas o en lugares de terror. Y una pregunta que podríamos hacernos: ¿quién responde por la pérdida de las vidas? Que cuando de manera irresponsable un individuo o una individua, generalmente son malos muchachos, en el caso de los motores, que de manera irresponsable, sin importar a quién se puedan llevar y a qué familia pueda dejar desgarrada,
a qué hermana, a qué hijo, hija, padre, amigo se pueda llevar, porque sienten la necesidad de lo que da como sensación y adrenalina el estar calibrando en un bendito motor, para no decir otra cosa. ¿Quién responde a la pérdida y a lo desgarrador que significa tú perder a un familiar en estas condiciones? Ah, bien, cárcel, si se logra agarrar, si le logran conseguir una pena, y todo el proceso de desgaste que conlleva luego de que tú perdiste a un familiar. Salir a buscar pruebas, salir a buscar testigos, caerle atrás a los funcionarios, porque tú tienes un sistema de justicia que tú tienes que andar atrás de Faride, que estaba aquí, para que le presten atención, atrás de un senador o de un legislador que pueda quizás gestionar con un director de la policía para que se le dé más ahínco a una situación que de por sí ya es grave. Entonces, cuando tú tienes este panorama del punto de vista de inseguridad en las calles, ustedes citan los camiones de la carretera Las Cejas, pero son innumerables los casos que nosotros tenemos en el día a día en esta ciudad y en este país, señores. Hay que andar en las autopistas, como tú ves los camiones, los vehículos con sobrecarga, vehículos privados sin condiciones para andar. Señor, usted ve las gomas, los pedazos, ¿cómo es que se le llama el material de la goma? Sí, el caucho. El caucho, los ves en las calles que lo dejan botado porque no le dan mantenimiento. Regularmente eso sucede cuando recauchan la goma, es decir, le ponen una banda nueva para no comprar una nueva, tú ves. Porque hay países donde eso no se permite. Señora, tú tienes en los países desarrollados agentes de DGC que, como tú decías, no solo están en una esquina, que también eso es lo que hacen aquí, solo midiéndote la velocidad en algunas autopistas, pero no hay un trabajo de supervisión extra de las condiciones de ese vehículo. Puede estar desbaratado. Si usted tiene su licencia y su cosa al día, vaya con Dios. Desbaráteselo, bote la goma en el camino. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un problema grave de tránsito en nuestro país. Grave. Sin vislumbrarse grandes mejoras. Y se supone que en estos temas, con todo lo que tiene que ver con la prevención Bien. y evitar conflictos a futuro, es la educación. Bien. Están educando a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes, están yendo a los liceos, donde es el mayor flujo, se supone, de motores, están yendo a las comunidades para decirle, si tú andas en un motor, tú te vas a llevar y vas a desbaratar a una gente. Ok, gracias, Carolina. Mire, a ustedes les va a parecer raro lo que yo voy a decir. Me voy a quitar el sombrero. Yo le voy a hacer un llamado a la diputada Dorina Rodríguez. Dorina es parte de la comisión que está revisando el Código Penal Dominicano, pero además de este fatal accidente que ha consternado a la ciudad, la víctima es su tía, la señora Altagracia Mercedes Rodríguez, tía, hermana de su padre. Y resulta que es una oportunidad de oro para que, viendo el sentimiento, desde el punto de vista del sentimiento, lo que ha significado para esa familia, que es su familia, el fallecimiento de su tía, proponga un artículo en el código, y le voy a explicar por qué hago la propuesta, proponga un artículo en el código donde se redacte de forma tal que el dolo eventual constituya un delito. ¿De qué manera? Tratando de explicar con la brevedad que debe tener un artículo y la certeza que debe tener un artículo de la ley, tratando de explicar que cuando se realicen acciones que tengan una tendencia clara hacia la comisión de un delito, se castigue de tal o cual manera. Sencillamente porque yo lo había comentado aquí y lo recalcó Yerjan hace un momento, todo el que calibra sabe, primero, las carreteras no están para eso. No. Segundo,
no está permitido hacer eso, a menos que usted no esté en una exhibición, en un lugar donde la seguridad esté garantizada. Ese tipo de cosas se hacen de esa manera. Aquí vino un demonio, pues no se le puede decir otra cosa, una vez siendo yo muchacho, que cogía un motor en una especie de esfera de metal, y él cogía el motor y comenzaba a dar aquí abajo y se iba subiendo, señor, y ese señor por dentro de esa esfera él le daba la vuelta. Eso está bien, pero eso estaba aislado con una tarima y la gente lo veía y lo aplaudía y voceaba de este lado. La seguridad estaba garantizada. Si él se caía o pasaba algo, el que se iba a embromar era él. Me acuerdo de yo era un muchacho en ese tiempo. Pero quiero significar eso. Yo pienso que, yo me imagino que ella no ve este programa por lo que todo el mundo sabe, pero si alguien que la conoce, llévele el mensaje, porque yo pienso que, miren, a ese muchacho, el día que lo agarren, no le pueden poner más de 3 años de prisión, más de 3 años. Ese es el máximo. O sea, el juez tiene de 1 a 3 para ponerle, o menos de 1, puede ponerle 6 meses incluso. Oigan eso, por un accidente de tránsito donde falleció una persona, por una mala acción tuya que tú sabías, porque la lógica te lo indicaba, que eso podía provocar un resultado fatal como sucedió. ¿Qué calle Aquí es se esa? cometió... ¿Esa calle cuál es? No Esa sé, tal vez intersección. Carolina que conoce a alguien. ¿En qué ¿Cuál? calle fue que ocurrió el En la accidente de la calle, señora? en la calle Rivas, entre la 2 y 3. Allá arriba. Ujú. Miren, aquí hubo un Fue acontecimiento de día. doloroso, y no se castigó adecuadamente a la persona, un sinvergüenza. Pues no se le puede decir otra cosa al pintor y escultor Trinidad. Lo digo yo responsablemente. Yo era procurador y yo senté a Adalberto Díaz, que era el fiscal que estaba llevando el caso, y preparamos una acusación sobre la base de que no era un accidente de tránsito lo que pasó la vez que se estaba esperando acá, un grupo de personas estaba esperando acá al equipo de baloncesto que había ganado la Serie Nacional. Y ese caballero, digo caballero porque no digo malas palabras en la radio ni en la televisión, pero póngale usted en su casa la palabra que usted crea más adecuada. Ese caballero, en estado de embriaguez, metió el vehículo para el grupo porque quería chocar a alguien adrede y se fue y mató, creo que murieron 2 personas o 3. 3 personas. 3 personas y varios heridos. Incluyendo ahí un hermano de la hoy fiscal, fiscalizadora, Nieve Gallurdo. Exacto. Hermano de ella que falleció ahí. Exacto. Entonces, y usted sabe lo que dijo Regis, el que era fiscal, que no, porque los jueces, que no lo iban a entender. Óyeme, los jueces son abogados igual que tú, vamos a planteárselo. ¿Se corría riesgo? Sí, se corría riesgo. Eso fue, pero fue peor. Regis Victorio, que era... Regis Victorio. Era en ese el tiempo fiscal. el fiscal. Regis no quiso y le dijo a Adalberto que no, llévalo como debe ser. Óyeme, y él era el jefe de Adalberto, yo no era el jefe de Adalberto. Pero eso pudo haberse logrado. Si se hubiese logrado eso, como se logró aquí, condenar en Moca a una persona por homicidio sin que el cadáver apareciera. Esas son las cosas que tienen que hacer los fiscales y la justicia. Ir estableciendo mecanismos para que la ley se pueda cumplir, porque no siempre las cosas están claras. No siempre las cosas están ahí. Entonces, yo le hago la sugerencia a la señora Rodríguez, señora diputada Rodríguez, para que, creo que también está el senador, Franklin. en la comisión, creo. Sí, sí, Franklin lo vi, sí. Bueno. Lo vi en la comisión. Yo vi una... Bueno, Sí, pues yo le vi hago un el video llamado. donde él está. No sé si es que estaba... Hago el llamado también a Franklin, lo hago extensivo a Franklin, mi amigo, el que se mete en todo lo que le importa y lo que no le importa, es lo que me gusta de él, que vamos a proponer un artículo. Eso, porque
Miren, el tema, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no le subimos la pena a la ley de tránsito? Lo que pasa es que los delitos de tránsito no son dolosos, sino culposos. Es decir, es por imprudencia, negligencia, inobservancia. ¿Tú crees Esto tiene una característica diferente, porque si usted dispara un arma de fuego, para allá, yo no lo voy a apuntar a Pedrito, que lo tengo aquí adelante manipulando mi cámara. Digo, la cámara mía no, sino la cámara del canal que me está enfocando en este momento, ¿verdad? Porque hay que aclararlo todo. Si yo disparo para allá, yo no sé a quién le voy a herir, pero sé que voy a herir a alguien. Eso es lo que se llama dolo eventual. Claro. Y eso es lo que hay que... Una pregunta, Amado. Dímelo. ¿Tú entiendes que si se crea Si se modifica o se agrega un artículo, sí. Este tipo de cosas se pueden... donde un individuo que ande calibrando y le cree Claro, condiciones pero o claro. lacere la integridad o le quite la vida a una persona levantando O a exceso de se- velocidad. o exceso de velocidad Claro que sí. o con el consumo O- de alcohol que se o que aumente se- la pena. o que se vaya en rojo. Exacto. Que se vaya, exacto. O que vaya en vía haya contraria. que haya un aumento del castigo. Sí, Se o puede sea, disminuir. jurídicamente Miren, que se sume pero como agravante también eso, nosotros esa tenemos que cosa. acompañar eso de la educación. Porque aquí la mayoría del dominicano, cuando llega a una intersección, no sabe qué hacer. Por eso, en el video, independientemente, ¿verdad? Sabemos la situación por la que está pasando la familia, pero también hay que ver las circunstancias. Es decir, ¿quién tiene la preferencia habido una prevención de en ambos un momento determinado? La gente casi no sabe qué hacer cuando llega a una intercepción. Y la ley lo establece, pero ¿quién anda leyendo la ley? ¿Quién anda? Ni siquiera los abogados hemos leído todas las leyes, porque Oye. es imposible. Aquí hay 1000 y pico de leyes. Pero ¿y Oye, cómo tú ¿cómo te sientas a leer todas las caracteriza? leyes? En el 1947, Hans Welser escribió un librito que se llama El nuevo sistema del derecho penal. Eso cambió la visión de manera total que se tenía del derecho penal, porque se entendía que era la relación causa-efecto. Ujú. Porque no era una teoría científica, no era una teoría jurídica, sino científica, se utilizaba para todo. Pero Welser describió otra forma, se llama finalismo. Y él dice, el hombre, dentro de su saber causal, puede, dentro de ciertos límites, saber, conocer el resultado de su acción. Claro. Ese tipo que levantó ese motor, en el momento en que lo levantó, por su cabeza pasó la idea de que podría suceder lo que sucedió. Y eso es lo que se llama dolo eventual. Por eso es que hay que meterlo en el código, para poder castigar a esos sinvergüenzas que andan en la calle, levantando un motor, poniendo en riesgo no solamente su vida, porque su vida es de él, y si él se quiere matar, que se mate él. El tema es que pone en riesgo la vida de otros, u otros. Porque ustedes se imaginan que ese muchacho se hubiese encontrado con un carro Sí. y los que iban en el carro, ¿qué iba a pasar? No iba a ser un muerto que iba a ver. Tal vez hubiese más de uno. Entonces, eso. O como hay padres que andan con sus niños, que anda la familia con Claro. ellos, mira. A veces andan 3 muchachitos con 2 adultos. Pero es importante Bueno, que la gente sepa qué hacer cuando llega a una intercepción que no está señalizada. Incluso nosotros le habíamos planteado al alcalde de aquí de San Francisco, hasta ahora no nos ha hecho caso, una campaña de educación gratis, precisamente para que educar a la gente. Alex. ¿Qué hacer cuando usted llega a una intercepción? La gente no lo sabe. ¿Y saben cuando yo me enteré de eso? Porque hay que ser honesto. Porque mi esposa tuvo un accidente en una intercepción donde ninguno supo qué hacer. Y yo, pero déjame estudiar qué es lo que dice la ley. Y efectivamente la ley te establece claramente qué hacer. Cuando una intercepción se no metió estás... Pero Tiene la preferencia. lo que te dice es que tú tienes que darle el paso al que viene por la derecha. Pararse los dos y el que está a la izquierda le da el paso al que está a la derecha. Entonces, pero eso es importante que la gente lo sepa. Cuando usted llega a una intersección, párese. Yo voy a ¿y invitar- tú crees- ¿y tú crees